Hoy en 678 domingo. Y se vino el cierre de listas. Martín Insaurralde, Juan Cabandier y Daniel Filmus encabezan en el kirchnerismo. ¿Qué pasa si hoy, no sé, vamos a hacer un poquito de ficción, eso corre por mi cuenta, digamos, pero sale de acá y Cristina llama al teléfono y decide que va a encabezar una lista del Frente para la Victoria? ¿Qué le contesta Martín Insaurralde? Yo me enamoré de este proyecto político por convicción y realmente hay muchas cosas para defender. Se ha logrado muchísimo, solo recorrer y acordarse cómo vivíamos en el 2001 y 2002 y cómo está hoy la gente. Entonces, todo eso que se consiguió, lo quiero defender en el lugar que me toque como militante de este proyecto político de la Argentina. El rejunte opositor anoche en su casa. Programa especial, hay mucha gente en el estudio de A Dos Voces en este sábado muy especial, en el cual, atención, lo que se está definiendo es el futuro político, la posibilidad de una reelección, la posibilidad de poner un límite a Cristina Fernández de Kirchner. Se están confeccionando las listas. Se definieron las listas de las primarias abiertas. Tenemos la lista de Pino, Solanas, Carrió. ¿Se habla alguna fórmula entre usted y Carrió? No, pues es un disparate. Acá se habla cualquier cosa en cualquier momento. Nosotros estamos en la vereda de enfrente. Pino, Solanas, Carrió. ¿Cuál es el tándem de Narváez, que tiene que renovar, Omar Plaini? Está tan evidente y tan claro en estos dos países que todos estos sectores opositores, que incluso algunos se hacen llamar peronistas como este señor de Narváez, colombiano, que yo la verdad nunca lo vi en una unidad básica, milito hace más de 40 años, no sé si sabe lo que es la palabra unidad básica. ¿Cuál es el tándem de Narváez, que tiene que renovar, Omar Plaini? ¿Por qué con el PRO? El radicalismo no me iba a dar espacio a donde yo quería ir como candidato a senador. Otros partidos iba a ser difícil y bueno, entramos ahí. Otros partidos iba a ser difícil y bueno, entramos ahí. Y estamos trabajando bien. 4 pueden decidir por 40 millones. Contundentes archivos de TBR. Creo que para mí es como una obligación moral tratar de aportar todo lo que pueda para hacer cambios profundos para que la justicia esté más cerca de la gente. La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ha declarado la inconstitucionalidad de la reforma en el Consejo de la Magistratura. Para que la justicia esté más cerca de la gente. Acá hay un pacto. Acá hubo un pacto entre el presidente de la Corte y la presidenta de la República Argentina. Acuerdo espurio de punta a punta. Magistratura, la Corte falló en contra. Una nota muy interesante del año 2010 de La Nación, donde en la nota editorial lo que decían, una adecuada renovación del Consejo de la Magistratura permitirá a la sociedad recuperar la confianza en la justicia. El sistema de selección es lento y poco transparente, decía La Nación pidiendo un cambio en el Consejo de la Magistratura. Esto era antes, cuando les convenía decir una cosa, y ahora que no les conviene dicen lo contrario. Ya pasó una semana y la homofobia de Macri tuvo nula repercusión. Que Mauricio me decía hace años, dejá jugar en la cancha chica, metete en la cancha grande de la política. Y que la gente te lo pide. El señor que lo acusé de maricón durante 5 años, que estaba en la cancha chica, el señor que lo acusé de maricón durante 5 años, que estaba en la cancha chica, se mandó a la cancha grande. A mí no me acusó de eso para incorporarme. Igual no es una acusación, digo, por el matrimonio igualitario también. Claro. Eso lo de jefe de perdió la línea. Perdió la línea con lo de maricón, porque no es una acusación. Bueno, le decía cariñosamente. Un cuento que no terminaba, el futuro nos traicionaba, tanto tiempo sin creer, creímos no creer en nada. Un viento fresco vendría, abriendo paso, curando heridas. Somos tantos que al dolor lo convirtió en alegría. Otro día de hermosas notis. 1. De cara a los comicios, la vuelta de las tasas chinas descorazona a Corpo y Oppo. La economía se ha desacelerado, que era una de las cosas del gobierno como un gran mérito, crecimiento a tasas chinas, ya no existen. La Argentina se tiene que olvidar de crecer a tasas chinas. En el diario Clarín del sábado, un reto para la oposición. Vuelven las tasas chinas. El regreso de las tasas chinas
es el desvelo de los economistas que actúan en la oposición. ¿Cómo haces campaña diciéndole a la gente que la economía está mal cuando los números que están sobre la mesa son estos? Se preguntaba un economista del armado PJ Pro, justo antes de las elecciones. Vuelven las tasas chinas. 2. Otro fin de récord. Se estima que 2 millones de personas se han movilizado en estas mini vacaciones de los argentinos. La ocupación hotelera en torno al 90%. 3. Leo Sbaraglia la dejó chiquita en duro. ¿Es verdad que compartiste película con Harvey Keitel en la película Nowhere? Y en una escena del elenco le terminaste cantando a pocos centímetros de la cara y casi con Harvey Keitel. ¿Qué hizo? ¿Terminan a los besos? ¡No! ¿Verdadero o falso? Verdadero. Ya todos estaban yendo. Y dije... Voy a cantar, dije. Y bueno, le canté Los Mareados. Entonces estaba ahí, Harvey, y digo, rara como encendida, te vi bebiendo linda y fatal. Bebía y en el fragor con el pañuelo. La intuición y el corazón le resisten a la mentira. Es la fe, la nueva fe, como una estrella que nos guía. Gana, gusta y golea 6-7-8. Y cierra semestre con otro título. Los lesionados se pierden con esta continuidad de partido mínimo entre 4, 5, 6 partidos, así que mejor voy a decir 6, 7 y 8 partidos. Mejor voy a decir 6, 7 y 8 partidos. Son muchos. Sueño loco que nos abraza por cordilleras, ríos y plazas para seguir caminando. Los niños al hombro viajan a esperanza. Un surco se abrió en el continente para sembrar nuestro sueño de siempre. Qué lindo mostrarle al mundo que bien se siente este abrazo latinoamericano. Compatriotas de la Patria Grande, bienvenidos a otra emisión dominical de 678. Buenas noches, compañeros del panel. Hoy tenemos un querido colega y compañero invitado, es don Roberto Caballero. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenido, Roberto. Roberto es exdirector del diario Tiempo Argentino, donde escribe aún editoriales y además conduce todos los días Mañana es Hoy por AM870, la radio pública, y sus imperdibles editoriales de las 19 horas. Vamos a ir al primer informe porque ya están las listas, sentenciaron las comadres. Y bueno, parece que el agua y el aceite pueden llegar a juntarse. Lo hicieron en todo caso en su propia sede. Vamos al primer informe. Y se vino el cierre de listas, el rejuntado opositor anoche en su casa. Enseguida detallaremos cómo cerró el libro de pases de la oposición. Esto decidió destacar el semanario de Clarín, Perfil. Sábado 22 de junio de 2013. Por Roberto García. Nace una estrella. Se devela el factor masa. En cuanto al kirchnerismo, comencemos por el intendente de Lomas, Martín Insaurralde, quien encabezará la lista de diputados en la provincia de Buenos Aires junto a la diputada Juliana Di Tulio. Insaurralde integra la camada de jóvenes intendentes que dejó atrás a aquellos varones del conurbano. Yo sueño con terminar de hacer feliz a una ciudad, de transformar una ciudad que durante más de 29 años en esta vuelta a la democracia fue olvidada por dirigentes políticos que tuvieron un gran proyecto político. Desde lo personal y en lo colectivo a la ciudad de Lomas de Zamora le fue muy mal. Teníamos el 22% de agua potable, el 20% de cloaca, 3.000 calles de tierra.
los centros comerciales destruidos. Nosotros estamos en el 95% de agua potable. Estoy hablando de esto, no estoy hablando de hace 30 años, Roberto. Estoy hablando, yo asumí en el 28 de octubre del 2009. Digo, hicimos una transformación administrativa, política, económica. ¿Qué pasa si hoy, no sé, vamos a hacer un poquito de ficción, eso corre por mi cuenta, digamos, pero sale de acá y Cristina llama al teléfono y decide que va a encabezar la lista del Frente para la Victoria? ¿Qué le contesta Martín Insaurralde? Yo me enamoré de este proyecto político por convicción y realmente hay muchas cosas para defender. Se ha logrado muchísimo, solo recorrer y acordarse cómo vivíamos en el 2001 y 2002 y cómo está hoy la gente. Entonces, todo eso que se consiguió lo quiero defender en el lugar que me toque como militante de este proyecto político de la Argentina. El rejunte opositor, con sus contradicciones a cuestas, se reunió anoche en su casa. Programa especial, hay mucha gente en el estudio de A Dos Voces en este sábado muy especial, en el cual, atención, lo que se está definiendo es el futuro político, la posibilidad de una reelección, la posibilidad de poner un límite a Cristina Fernández de Kirchner. Se están confeccionando las listas. Ciudad de Buenos Aires. Tenemos la lista de Pino, Solanas, Carrió. La coalición cívica de Carrió sigue defendiendo las viejas esencias de las ideas más conservadoras. Yo por ahí me río porque Pino dice que pelea por esto, no, él filma. Ajá. Digo, porque la verdad es que a mí me tocó enfrentar el sistema financiero, él me filmaba. Hacer las denuncias por ferrocarril, él me filmaba. ¿El movimiento táctico implica aliarse con sectores que tradicionalmente usted no se hubiera aliado? En este caso sí, la alianza con Carrió. ¿Se habla de una fórmula entre usted y Carrió? No, pero es un disparate. Acá se habla cualquier cosa en cualquier momento. Nosotros estamos en la vereda de enfrente. ¿El movimiento táctico implica aliarse con sectores que tradicionalmente usted no se hubiera aliado? En este caso sí, la alianza con Carrió. El acuerdo y la alianza entre Alfonso Pratgay, Victoria Donda. Carrió me parece una mujer que eligió la acumulación electoral, pensó que esa acumulación venía por derecha, eligió a Pratgay como quien le diagrame su plataforma económica. Es un proyecto político con el cual coincido en casi nada. ¿Ustedes se sienten identificados como la construcción de un espacio de centro-izquierda? Yo sí. Yo también, sí. Claro. Esto no suene hoy acá. Pensó que esa acumulación venía por derecha, eligió a Pratgay. Yo creo que nuestro espacio va más allá de las elecciones de octubre, ¿no? Y me parece que eso es lo que estamos tratando de trasladar. ¿Cómo van a hacer Pino y Pratgay el día que Pratgay diga, che, tenemos que arreglar con el Fondo Monetario Internacional, que es una de las banderas de Pratgay? ¿Qué le va a decir Pino? Tener acceso a financiamiento inteligente, por ejemplo del fondo, que nos permita atravesar esta crisis sin la locura de este gobierno, y mi preocupación es que nosotros seguimos con esta ideología barata. Recordarle a Pratgay que en el 2001 era funcionario del Banco Central y funcionario de la banca Morgan cuando se llevaban los ahorros de nuestros ahorristas y vecinos. ¿Cómo ve esta interna? Es rara, ¿no? Como decía, es bueno para el sistema democrático. Es la primera vez que logramos conformar un espacio que reúne a todas las variantes del espacio llamado de centro izquierdo progresista. Pratgay trabajaba para el JP Morgan. Más tarde se sumó a los equipos técnicos del candidato a jefe de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri. Un espacio que reúne a todas las variantes del espacio llamado de centro izquierdo progresista. ¿Hay una idea post elecciones de octubre de seguir con esta alianza? Si a este frente electoral le va bien o muy bien, naturalmente se va a prolongar hacia el futuro. Nadie rompe lo que va bien. Depende del resultado en las elecciones, dice usted. Pero es lo que pasa en todas las elecciones, querido. Pero no tenemos ninguna vocación de romper, todo lo contrario. Diario Clarín de hace 2 semanas. Entrevista a Pino Solanas. Con los radicales y Pratgay es una alianza táctica que no seguirá más allá de octubre. No tenemos ninguna vocación de romper, todo lo contrario. Tenemos a Francisco Narváez. ¿Qué no ha dicho de Narváez en su momento de Hugo Moyano? Ayer juntos estuvieron definiendo la lista. Moyano está exactamente en las antípodas de lo que yo pienso que necesita hoy la Argentina. El señor Moyano se comporta como un matón, como un barra brava. Lo veía este señor colombiano decir que Moyano está en contra de la justicia. ¿Por qué no se sacó los fueros cuando lo denunciaron? ¿Qué vienen a hablar estos señores de la democracia? Creo que él termina preso.
su impunidad lo ha llevado a cometer ilícitos que están en el camino de la justicia y que van a llegar, no tengo ninguna duda. ¿Cuál es el tándem de Narváez que tiene que renovar Omar Plaini? Está tan evidente y tan claro estos dos países que todos estos sectores opositores, que incluso algunos se hacen llamar peronistas como este señor de Narváez, colombiano, que yo la verdad nunca lo vi en una unidad básica, milito hace más de 40 años, no sé si sabe lo que es la palabra unidad básica. ¿Cuál es el tándem de Narváez que tiene que renovar Omar Plaini? El macrismo sigue con su política de aglutinar gente con convicciones. ¿Por qué con el PRO? Bueno, aquella vuelta cuando vengo, Mauricio de 5 o 6 años me dice, dejate jugar en la cancha chica, vení a jugar a la cancha grande. El señor que lo acusé de maricón durante 5 años, que estaba en la cancha chica, el señor que lo acusé de maricón durante 5 años, que estaba en la cancha chica, se mandó a la cancha grande. Dejate jugar en la cancha chica, vení a jugar a la cancha grande. Y bueno, empezamos a trabajar, el radicalismo no me iba a dar espacio, a donde yo quería ir como candidato a senador. Otros partidos iba a ser difícil y bueno, entramos ahí. Y estamos trabajando bien. ¿Cómo fue que se te escapó Miguel del Cel? Miguel del Cel, mirá, había una película francesa que era de un tipo que tenía inquietudes y como los máquinas no lo aceptaron se metió en la juventud hitleriana. Miguel era un tipo muy peronista y muy amigo de Daniel Scioli. Como Daniel Scioli no se le escapó de alguna manera presentarlo, lo llamó Macri y se fue con Macri. Pero tiene que ver no con ninguna convicción, sino con ¿qué? No, tiene que ver con un tipo que tenía inquietudes de estar en algún lado y se fue con cualquiera que le dio una oportunidad, digamos. Otros partidos iba a ser difícil y bueno, entramos ahí. El radicalismo parece no haber escuchado el mensaje de las urnas en 2011 y sigue aferrado a los dictados de Mañeto. Dicha actitud es severamente criticada por el ala alfonsinista del centenario partido. Programa especial, hay mucha gente en el estudio de A Dos Voces. Ahí estamos viendo Terraño, ahí está Ricardo Alfonsín. Nosotros venimos a afirmar que no creemos esto de que la sociedad se haya derechizado. La sociedad estuvo confundida y está cada vez más clara. Pero si se hubiera derechizado, lo que tiene que hacer la Unión Cívica Radical en todo caso es prepararse para perder elecciones, pero nunca para hacerse conservadora. Ahí está Ricardo Alfonsín. ¿Cuál fue la principal causa, a su juicio, que terminó con el radicalismo en el lugar que terminó en esta elección? Yo creo que ejercitar antikirchnerismo bobo. El radicalismo no podía votar nunca contra la estatización de las AFJP, por historia antigua y reciente. Parece el discurso de un kirchnerista más que un radical. No, es un discurso de alguien equilibrado, que trata de que efectivamente un partido político tenga una mirada constructiva y no destructiva. Volviendo al Frente para la Victoria, en la ciudad encabezará la lista Juan Cabandier para diputados, seguido por Liliana Masure, Carlos Heller y Ricardo Forster. El senador Daniel Filmus buscará renovar su banca por la ciudad. Siempre que ha habido cambios sustanciales y transformaciones en Argentina, la juventud siempre ha sido activa. Mientras haya una generación activa, con compromiso, con ideología y que pretenda mejorar la calidad de vida de los argentinos y sus vecinos, la gente de su barrio, etcétera, este proyecto se prolonga. Nosotros respondemos con acción, con el compromiso político, con el pensar en nuestros coterráneos, en los argentinos. Yo se lo deseo a todas las familias de Argentina, que sus hijos puedan militar activamente y que piensen en la mejor calidad de vida, en el bienestar de sus vecinos, de la gente de su barrio. Tras los hechos de represión en Brasil, se revaloriza aquella anécdota que contaba Filmus sobre Néstor. Un día entro, también de los primeros días, llego tarde porque estaba, ¿se acuerdan? La capital totalmente cortada por los piqueteros y las movilizaciones. Entro a la casa, a la sala de él y lo veo mirando por la ventana. Yo creí que había sido anunciado y me doy cuenta que pareciera que no fui anunciado porque él está mirando por la ventana y yo estoy atrás y no me mira. Pero 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, no sé qué decirle. Digo, este hombre está concentrado. Si le digo, le molesto, salgo, le digo a la secretaria, avísele que estoy, pero estaba yo ahí, él mirando por la ventana. Y de repente, después de un buen rato, se da vuelta, como si hubiera estado hablando conmigo hace 1 hora, y me dice, Danielito, me dirán lo que me dirán, yo nunca voy a reprimir. Para cerrar, volvamos a la coherencia de la OPO. ¿Es así, efectivamente? ¿Ha llegado a un acuerdo con el PRO?
Así es, hicimos Unión por Todos y PRO. Mauricio Macri y vos. Yo no entiendo por qué no están juntos. Porque no tenemos nada que ver. El caso de Patricia, que ha estado en todos los partidos habidos y por haber. Entonces es como una locura esto. Nosotros con Macri somos el agua y el aceite. Nosotros somos honestos, transparentes. Macri, ¿él no es transparente? No. ¿Es así, efectivamente? ¿Ha llegado a un acuerdo con el PRO? Así es, hicimos Unión por Todos y PRO. Haciendo un juego de palabras, yo te diría que no es que falta oposición. Lo que no existe en la Argentina es la oposición que hace falta, que es otra cosa. Y esa oposición que hace falta es una oposición que en vez de calificar proponga, que en vez de gritar escuche, que en vez de proponer frentes y rejuntes tenga un proyecto de país. El día que haya una oposición articulada de ese tipo, oposición y gobierno pueden salir adelante resolviendo los problemas que tenemos todos los argentinos. Realmente uno se pregunta, ¿qué tanto andar eligiendo por partidos? No me quieren acá, me voy allá. ¿Qué es esto, querido Roberto Caballero, de que las alianzas tácticas se parezcan tanto a, no sé, una especie de juego de dados? A mí me parece que en realidad lo que vemos nosotros es que hay un espacio, un grupo de gente que más bien están flojitos de convicciones, ¿no? Porque, digamos, yo no diría que son incoherentes, yo creo que son coherentes en la búsqueda de un cargo, en la búsqueda de un salario, en la búsqueda de una banca, y que cualquier colectivo los deja bien. Digo, esto es lo que se nota, sobre todo en estas referencias, que son referencias políticas que tienen en los medios hegemónicos un despliegue que después en el momento de los votos no se refleja, ¿no? Pero que evidentemente tienen la vocación de seguir estando en política para vivir de la política, no para transformar una realidad, sino más bien para transformar su propia realidad y no quedarse sin trabajo. Pero ¿cómo hace el elector, digo, el ciudadano, que tiene un tipo, no sé, de Ángeles, supongamos, y se lo encuentran metido en una lista donde es lo mismo que ver aparecer un chivo en medio de los chanchos, digo, con perdón, digo, para quien se dedique al campo. ¿No es difícil para el elector ese grado de elección? Depende. Yo creo que hay un sector del antikirchnerismo que tiene ideas bastante amplias de lo que significa ser oposición y la forma en que hay que ser opositor. Y me parece que ese sector del antikirchnerismo ve en algún tipo de referencias, por ejemplo la de Ángeles o por ejemplo lo del CELS, un lugar, una tabla donde aferrarse, ¿no? Porque ser antikirchnerista en Argentina tampoco es fácil, tampoco es sencillo. Y me parece que la mayoría de este espacio antikirchnerista tampoco encuentra liderazgos que sobresalgan de la media. Esta es una realidad. Esto, con todo el respeto y el cariño que yo le puedo tener a Pino Solanas, con todo el respeto y el cariño que le puedo tener a muchos de los que aparecían en el informe hablando, e incluso reconocerles méritos, ninguno tiene la talla de un liderazgo para lo que ellos dicen que hay que pelear en política, digamos. Y en esto sí creo que la figura de Cristina Kirchner los ha asumido en cierta insignificancia, que no es buena tampoco, y por eso decía que hay una vacancia ahí que no ocupa nadie y que creo que el antikirchnerismo hoy en algunos casos tiene decepción de sí mismo, ¿no? Y que se refleja en estas cosas donde se juntan Prat Gay con Vicky Donda. ¿Y por qué se juntan? Y porque quieren llegar al Parlamento y quieren seguir siendo diputados y quieren seguir votando en contra de las cosas que no les gustan, o sí, digamos, pero la verdad es que lo que quiero es que no es un proyecto colectivo, sino que es una necesidad de individualidades, ¿sí? Que necesitan trabajar de algo y trabajan de esto. Yo diría que es casi la contradicción de lo político. Nora Beiras, ¿qué pasa con alguien que, como en el caso de Leopoldo Moró, de pronto adhiere a algunas de las medidas del gobierno, pero es de otro partido? Digo, ¿está eliminado de la posibilidad de ser votado? Y bueno, Moró finalmente desistió, junto con Nestorani, de presentar una lista alternativa en la provincia de Buenos Aires. Me parece que está claro, una de las contradicciones más grandes las manifiesta el radicalismo, ¿no? La figura de Alfonsín, que en esta elección va enfrentado con De Narváez, quien fue su aliado en la anterior elección, ¿no? Digamos, disputan un lugar en la Cámara de Diputados de la Nación, es decir, renovar sus bancas, pero esta vez enfrentados. Hace 2 años estaban juntos, ¿no? O Cobos, que va en Mendoza, trata de ser electo diputado nacional por Mendoza, mientras que un sector del radicalismo en la ciudad de Buenos Aires, con Terraño a la cabeza, lo lleva Martín Lustó, el ministro de Economía del kirchnerismo, que en su momento había impulsado la resolución 125, que fue la que motivó que Cobos
diera su famoso voto no positivo. Parece que todo es una gran melange donde el oportunismo y la necesidad de algunos dirigentes de permanecer está por sobre cualquier cosa. Pero a mí también me resulta llamativa la decisión de Macri. Macri es un candidato que aspira a ser presidente en el 2015 y que no presenta lista de diputados en la provincia de Buenos Aires, el principal distrito electoral del país, el 40% del padrón electoral, y no tiene a quién presentar, porque obviamente las mediciones que se habían hecho de sus candidatos más expectables no superaban el 10% de los votos. Pose no se presentó finalmente. ¿Cómo se llama? El economista Melconian, que no lo conoce la familia y su grupo mediático que lo sponsorea, pero no hay más, digamos, ninguna persona en La Matanza, qué sé yo, puede llegar a votar a Melconian. Digamos, ante ese papelón inminente, optan por no presentar candidatos. Y después presenta, bueno, a De Angeli en Entre Ríos y a Miguel del Cel en Santa Fe. Digamos. La verdad que convicción, proyecto político, alternativas, es difícil de vislumbrar en ese espectro, ¿no? Uno se pregunta, Edgardo Moca, si han leído mucho a Francis Fukuyama, esta gente, si cree en el fin de las ideologías o si no las tuvieron o si... Alguito de eso hay, ¿no? Porque lo que hay es una especie de vaciamiento del significado de las palabras políticas. Yo escuchaba recién que Solanas decía que en el espacio de él está reunido todas las variantes de la centroizquierda y uno empieza a decir, a ver, vamos a pensar, ¿quién está ahí? Prat Gay, Carrió, Gil Lavedra y la centroizquierda. Por ahí es la centroizquierda, pero no es la centroizquierda en el significado que hasta ahora se le había dado. La centroizquierda hasta ahora se entendía que si había que estar a favor o en contra de la nacionalización de la energía, se estaba a favor. Si había que estar a favor o en contra de nacionalizar las AFJP, de traer ese ahorro para el Estado, iban a estar a favor. Parece que ese significado varió y habrá que ver la Real Academia, que tanto le gusta a la Corte Suprema, cómo termina definiendo la centroizquierda. Por ahora lo que parece es un juego donde el kirchnerismo ha partido en dos. La realidad política la ha partido entre los que impulsan un proyecto, la profundización de un proyecto de transformación, y los que de alguna manera vuelven, aunque sea desde el punto de vista de las palabras, a la década del 90. Llamarle progresismo, llamarle centro-izquierda, esas cosas, eso es la década de los 90. Eso ya, para la franja de la sociedad que apoya este proyecto, ya esas palabras, dichas por lo menos en ese contexto, perdieron absolutamente todo significado. Yo escucho diariamente, Cintia García, que en La Cara Lavada intentás que los candidatos, por ejemplo, relacionen su presente con aquello que hicieron anteayer, y casi nunca se logra. ¿Desde dónde se sostienen ese tipo de reposicionamientos? Lo que pasa es que me parece que el principal intríngulis de la oposición está en lo interesante de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que obliga a que la oposición presente un proyecto. ¿Qué quieren? ¿Qué tipo de país los representa? ¿Cuáles son sus ideas políticas? Tal vez tienen buenas intenciones, Roberto, tal vez pretenden algún tipo de país. Ahora, cuando se la han pasado delegando esa representación en los intereses de las corporaciones que los representan fielmente, y cuando han delegado en los titulares de los diarios su propia participación política, cuando la arena política juega de verdad en unas primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, donde la gente los va a tener que ir a votar, se ven obligados a hacer estas alianzas que tal vez son tan tácticas y tan efímeras como las planteas como posibilidad Pino, justamente porque están obligados a hacer política, están obligados a plantarse y decir, yo para la Argentina del próximo 4 años quiero lo siguiente. Y eso es lo que me parece que los contradice permanentemente. Por otro lado, me parece que lo interesante es que no se logró ese frente único opositor que pretendía el establishment corporativo. Macri, de Narváez, Scioli y Massa no van juntos, no van a estar juntos. Capriles, digamos. Claro, exactamente. No se logró ese caprilismo a lo venezolano. Van cada uno con sus distintos intríngulis. Hay que ver qué juega Massa. Para mí es incomprensible todavía Massa. Yo tal vez ustedes lo tienen un poco más claro, yo todavía no veo cuál es el real juego de Massa, esa indefinición a último momento. Claramente es el candidato que toma el grupo hegemónico dominante, porque se lo ve en los titulares de los diarios de los últimos días, ¿no? Leía una nota de Dante Augusto Palma que decía: Piove gobierno ladro. Parece que la única objeción que se hace desde lo ideológico es que el gobierno es el gobierno. Digo, ¿qué es lo que se propone del otro lado? Sí, pensaba, como cuando hablaba Cintia, diría, bueno, pongamos sobre la mesa a los diferentes representantes de la oposición y veamos cuáles son sus diferencias programáticas.
porque cuando De Angeli dice y se confiesa, bueno, acá no había lugar, acá me lo dieron, entré. Yo creo que habla menos mal de él que finalmente de lo que es la propuesta de la oposición, porque efectivamente no había diferencias programáticas. Entonces, efectivamente, para él era lo mismo estar bajo cualquiera de esos sellos. Eso es lo que a mí me parece que es más, es más triste, ¿no? Es decir, como propuesta política. Es decir, que finalmente podrían estar en cualquiera de los escenarios de la oposición, porque finalmente la política de esa oposición es una política de las corporaciones. ¿Qué ha hecho mal, o qué mal ha hecho, mejor dicho, el Frente para la Victoria para merecerse una oposición tan desgajada? Orlando Barone. Y ha tenido éxito. El éxito, fíjate que en cualquier deporte, cuando un equipo gana siempre, es porque terminan, digamos, desmoronando las defensas del rival. Yo soy de los que no quieren ayudar a la oposición a que mejore, ¿eh? Estoy muy satisfecho como está la realidad, muy satisfecho, y lo quiero confesar, porque veo que muchos quieren ayudar a que la oposición se recomponga. Yo no tengo ningún interés. Hecha esta salvedad, diría lo siguiente: ¿qué especial es la centroizquierda política en la Argentina? ¿Qué lugar ubicuo y gaseoso se ha convertido la centroizquierda? ¿Qué especial, como dicen, ¿viste?, los periodistas, a cualquier programa, a cualquier situación es muy especial, hay que terminar con esa muletilla, basta, todo es especial, ¿no? Como en el caso de Bonelli ahí. Y pensaba a la vez, Massa, ¿no? Qué liderazgo repentino, ¿no? Qué fantástico. Yo ni Fujimori logró en tan poco tiempo un liderazgo tan amplio y tan vasto. Porque Fujimori tuvo que luchar contra Vargas Llosa, recuerda que en aquella campaña demoró por lo menos unos meses. Pero el caso de Massa es tan repentino, tan extraordinario. Lo voy a estudiar porque desconozco quién es Massa. Pero voy a viajar a Tigre en algún momento, voy a investigar, porque veo que los analistas están muy preocupados realmente con el liderazgo, y a lo mejor yo no lo tenía muy... Solo sé, voy a hacer una mención, háganme acordar, en el libro sobre la presidenta, o de la presidenta, que hizo Sandra Russo, recuerda una anécdota de Massa cuando Vudú quiere plantearle la novedad de las AFJP, apropiárselas para el Estado. Massa es el que le consigue la entrevista con la presidenta porque era jefe de gabinete. Y en el libro, yo no voy a decir lo que pienso yo, sino lo que está en el libro, que la presidenta cuenta, que Massa se reía con una risa nerviosa de la propuesta de Vudú, como que le parecía increíble o demasiado fantástica para su gran liderazgo, el posterior, ¿no? Y quiero decir algo también final. Hoy hay un aviso en el diario La Nación que ocupa una página, que como se sabe es un diario de páginas grandes, sobre el programa de Jorge Lanata. Hay una imagen donde está el retrato de Néstor Kirchner con una mirada acariciadora sobre una caja fuerte gigante, y de la caja fuerte saliendo fajos de billetes, como que su glotonería por el dinero es lo que prima. Y me pregunté, qué audacia intelectual y qué coraje cívico, ¿no? Es muy interesante publicar eso, porque es un alarde, yo no me atrevería. Realmente tendría miedo, qué sé yo, tendría algún miedo de algún loco que por ahí se le ocurre algo, ¿viste? Yo diría que coraje cínico más bien, pero bueno. Sí, mejor adjetivo, sí. ¿Cómo se explica lo de Massa, caballero? Digo, hay que viajar a Tiro, hay que viajar a la ANSES, a la jefatura de gabinete, a los lugares que tuvo. Me parece que Massa en realidad goza primero del apoyo de los medios hegemónicos, eso está clarísimo, ¿no? Que lo han instalado como antiguamente se instalaba Reutemann, que era el eterno candidato, tenía todas las soluciones, hasta qué tipo habló. Y cuando hablan, y creo que con Massa va a pasar exactamente lo mismo, cuando Massa sea más antikirchnerista, va a perder los votos del kirchnerismo, que son muy importantes en su distrito. Al inverso ocurre lo mismo. Cuando quiera ser o aparecer como un filo kirchnerista que entienda algunas cosas, va a perder los votos del antikirchnerismo. Es decir, a partir de ahora Massa empieza a perder, no es que empieza a ganar. Hasta ahora tenía los votos de los dos sectores, ¿no? Porque esta cosa de no decir era como algo que no estaba definido. Y yo creo que la definición le va a jugar en contra. Igual yo creo que está muy nervioso Francisco Narváez. Me parece que el más nervioso con esta jugada de Massa es de Narváez,
porque claramente va a un sector del electorado que apunta más a su propio espacio, digamos, ¿no? Yo hoy estaba sacado de Narváez, yo escuché algunas declaraciones y realmente estaba muy, muy nervioso. Y con respecto a Massa, insisto, yo creo que la definición lo pone en una situación más compleja que la indefinición. Ahora, ¿qué es lo que quiere hacer Massa en el futuro? Nadie lo sabe muy claramente. Hoy yo vi algunas cosas y dice, estoy en contra de la reelección. Esto lo que dijo es eso. Que es como decir, yo estoy en contra de que tal cosa o tal otra. Sí, la Constitución dice que no hay reelección, así que yo puedo estar en contra de eso. Pero me parece, insisto, que hoy se empieza de alguna manera a desinflar lo que fue toda esta operación de prensa previa para instalarlo como el candidato que viene a superar al kirchnerismo. Yo, la verdad, si fuera Massa, si fuera cualquiera de los candidatos que están disputando en provincia de Buenos Aires, no se van a enfrentar con el kirchnerismo, se van a enfrentar con Cristina Fernández de Kirchner, va a ser la verdadera jefa de campaña y yo creo la candidata fuerte disputando política, ¿no? Que me parece que es lo que no aparece por otro lado. Por ningún lado. Había un pensador llamado John Stuart Mill que al hablar de los sectores conservadores que se oponían al crecimiento de, de las reformas en la sociedad, hablaba del stupid party. Bueno, sin hacer juicios valorativos, lo que no se puede es ser juez y party o algo por el estilo, porque seguimos recordando que 4 pueden decidir por 40 millones. Vamos al informe. 4 pueden decidir por 40 millones. Contundentes archivos de TBR. El informe de anoche de TBR, que a continuación resumiremos con los agregados que caracterizan a la tanqueta, ofreció reveladores archivos, entre los que se destacan un Lorenzetti de hace 10 años y La Nación en 2010, pidiendo un consejo de la magistratura como el que propone la ley votada por el Congreso. Creo que para mí es como una obligación moral tratar de aportar todo lo que pueda para hacer cambios profundos para que la justicia esté más cerca de la gente. La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ha declarado la inconstitucionalidad de la reforma en el Consejo de la Magistratura para la elección de los consejeros que iban a ser elegidos por el voto popular. Para que la justicia esté más cerca de la gente. Yo creo que también hay que hacer un mea culpa de algunos sectores de la oposición. Por ejemplo, Elisa Carrió cuando hablaba de un pacto entre la Corte y el gobierno. Acá hay un pacto. Acá hubo un pacto entre el presidente de la Corte y la presidenta de la República Argentina. Acuerdo espurio de punta a punta. Magistratura, la Corte falló en contra. Acá hay un pacto. Acuerdo espurio de punta a punta. Yo digo cosas serias. Estamos hablando de extender el derecho al voto popular. ¿Cómo puede ser inconstitucional el ejercer la soberanía popular? Funcionarios públicos electivos, que son los consejeros de la magistratura, ¿cómo no van a poder ser votados por el padrón universal? Simplemente la Corte ha sido coherente, ¿no es cierto?, con este interés corporativo de elegirse a sí mismo. Solo los abogados matriculados votan a los consejeros abogados. Solo los jueces nacionales y federales votan a los consejeros jueces y solo los académicos de las universidades nacionales votan el consejero académico. Resulta muy problemático que los consejeros encargados de acusar a los jueces sean elegidos por los jueces. ¿Cómo puede ser admisible que los controlados elijan a sus controladores? Estamos desperdiciando una oportunidad histórica. Creo que desde la oposición más acérrima a este gobierno, nadie nunca de manera tan definitiva le dio un crédito a la justicia como si fuese un poder eficiente. Con una justicia que funciona así, estamos todos en libertad condicional. Necesitamos justicia. Y realmente hoy daría lo mismo que cerraran tribunales y pusieran un McDonald's, porque no está funcionando. Hay muchas cosas que cambiar en la justicia. Los que quedan acá sufren muchísimo más que otros en otros lugares para obtener justicia. Diría que hay más renovación en la política que en la justicia. Y este es el problema fundamental de la falta de credibilidad que tiene la justicia. Ahora, como es una iniciativa del gobierno de democratización, se encolumna, ¿sí?, detrás de este cuestionamiento. La Corte le dijo que no al gobierno. Un fallo ejemplar de la Corte Suprema de Justicia. Es un tiro para el lado de la justicia. Que los jueces y la propia Corte están poniendo un corte a las ambiciones hegemónicas del Ejecutivo. El freno de la Corte Suprema de Justicia al proyecto de Cristina. Ganó bien, 6-1. Y en la Corte, Sí.
Clarín y La Nación editaron en estéreo, porque revés para el gobierno, dijo Clarín. También La Nación, revés del gobierno, la Corte falló contra la reforma del Consejo. Y toda una editorial, la foto que acompaña el título de La Nación, y es un Ricardo Lorenzetti sonriente, posando para el fotógrafo. A las 17:30 de ayer, Lorenzetti dejó el Palacio de Tribunales después de la firma del fallo. De una nota muy interesante del año 2010 de La Nación, donde en la nota editorial lo que decían, una adecuada renovación del Consejo de la Magistratura permitirá a la sociedad recuperar la confianza en la justicia. El sistema de selección es lento y poco transparente, decía La Nación, pidiendo un cambio en el Consejo de la Magistratura. Esto era antes, cuando les convenía decir una cosa, y ahora que no les conviene dicen lo contrario. La verdad es una pena. Estando en un bar me encontré justo al lado de una persona horrorizada viendo las páginas de policiales por la justicia garantista, ¿no? Y hablando de la inseguridad, qué país de porquería donde los jueces liberan a todos, ¿no? Entonces un descrédito total a la justicia. Esa misma persona corre el diario 10 páginas para adelante, va a la parte de política y sale a defender la justicia, que muy bien con la jueza Servini de Cubría le puso un tope al gobierno. Entonces yo lo encaré y le digo, ¿pero estás a favor o estás en contra de la justicia? Porque no puede ser que en un caso sí, en otro caso no. Y en realidad lo que estamos presenciando... ¿Qué dijo? Nada, me quedó mirando. Estamos todos embarcados en un proceso de democratización de la justicia. Creemos que este proceso, independientemente de lo que se resuelva, no va a parar hoy. Hay cosas en la democracia no se paran y esto no se va a parar porque el proceso democrático es apertura y el Poder Judicial tiene que hacer esta apertura. Cuando hablan de tanta reforma constitucional, que reelección, que no reelección, la verdad que en el 2015 yo quiero ser jueza. ¿Para qué, presidenta? Para que pueda tener simplemente una lapicera, un papel, una cautelar, firmar, y qué me importa lo que vota la gente, si le tumbo todo. Esta es la verdad. Piénsalo bien, porque además, si sos juez, no pagás impuestos a las ganancias, no haces declaraciones juradas, nadie te conoce, viajás cuando querés y a donde querés sin poder explicar nada de cómo viajás y cómo tenés y dónde vivís. Las ventajas son innumerables. La Corte ha demostrado que tiene independencia política. Ahora veremos, porque tiene muchos fallos importantes, ley de medios, predio de la sociedad rural, si también demuestra que tiene independencia de los poderes económicos. La ley de medios se votó en los últimos meses de 2009. En abril de 2010 se registró esta presencia en la Corte Suprema de Justicia. Ahí lo tenemos saliendo a Mañeto. ¿Imaginan ustedes a la Presidenta de la República en esta misma fotografía? Las cosas que se dirían desde las corporaciones respecto a la presión del gobierno. Acá hay un pacto, acuerdo espurio. ¿Cómo se puede tomar con tanta naturalidad esta? Sí, presión importante. Si la justicia declara la constitucionalidad de la ley de medios, ¿se van a acatar, van a ajustarse a derecho? Siempre nos hemos ajustado a derecho y hemos dejado obrar a la justicia con total independencia. Desde abril del 2010 en adelante todo ha sido a favor de este hombre, de quien conduce esta corporación. Y hemos dejado obrar a la justicia con total independencia. El juez Carlos Fait, un señor ya de 95 años, que en base a una acordada, digamos, a pesar de la Constitución dice otra cosa, está 20 años excedido en el cargo que detenta. Fait es el cuñado de José Claudio Escribano, integrante del directorio de la Nación, que ha sido beneficiado por esta misma demora de 20 años para no pagar 280 millones de pesos que le deben a la FIP. Digo, no hay una incompatibilidad ahí. Si el doctor Fait va a sacar la licencia de conducir un automóvil, probablemente no se la den. Ahora puede decidir sobre la fortuna, sobre la libertad de todos los argentinos. ¿Cuál es el agravio? El agravio es atornillarse a la silla. El juez Fait, un hombre de 95 años que está perfectamente lúcido, que hace décadas que está en la Corte, no importa, si es un número que se puede borrar, se trata de borrar. También la Argentina tiene un problema de cambio generacional, porque hay dirigentes que se están eternizando en sus posiciones, facilitar más el paso de las generaciones. Dejar venir. El juez Fait, que hace décadas que está en la Corte, no importa, si es un número que se puede borrar, se trata de borrar. Esta es un poco la discusión que se plantea. Cuando uno se queda demasiado tiempo en un sitio, ¿no hay otro que lo pueda hacer? Yo lo que digo es, bueno, si se quiere hablar de la reelección, bueno, que se hable de la reelección. Habrá quienes estén en contra, a favor. Hasta ahora nadie propuso nada concreto.
nosotros hemos dicho que no nos parece bueno. La reelección de Lorenzetti. Asumirá el 1 de enero próximo su tercer mandato como titular del máximo tribunal del país. Si se quiere hablar de la reelección, nosotros hemos dicho que no nos parece bueno. Hay que ver las vueltas que tienen que dar quienes, hablando muy en contra de la reelección, están a favor de la reelección de otros, que no sea el gobierno. Y se vino la de oro, efectivamente. Segundo mandato de Ricardo Lorenzetti. Asumirá su tercer mandato. ¿Segundo o tercer mandato? No, segundo. ¿Segundo? Segundo. No sé. Creo. El artículo 1 de la Constitución Nacional dice que la República Argentina se da para sí el sistema representativo, republicano y federal. Representativo. Más pueblo ejerciendo la soberanía es el valor rector con el que se abre la Carta Política de la Nación. La historia va a recordar a muchos magistrados diciendo que el pueblo no debe elegir a sus propios electores. Y dentro de muchos años esto va a ser absolutamente incomprensible, como era incomprensible que las mujeres no voten. Me cuesta que en este siglo XXI estén impidiendo a los argentinos votar. Por eso digo que más temprano que tarde vamos a lograrlo, porque es un compromiso de democratizar a los tres poderes del Estado. Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades dobladas, contra el poder de quien conoce pero sangra además, contra el poder de las canciones guardadas, contra el poder que nunca abraza a los que pueden pensar, contra el poder que nos vigila los pasos, contra el poder que siempre miente en nombre de la verdad, contra el poder que nos convierte en extraños, contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está, contra el poder. En sintonía, el semanario de Clarín, Perfil, pinta a un Lorenzetti deportista y carismático. Perfil del sábado. Lorenzetti al trote. Así pasa el fin de semana largo en su Rafaela natal, el titular de la Corte Suprema. Ninguno de los dos punzantes discursos que dio la presidenta parecieran haber perturbado el humor de Lorenzetti, mucho menos sus días de descanso, asado, rondas de café por el pueblo y rutina de trote pesado. El ministro de la Corte entra a su casa, se va a cambiar de ropa y a prepararse para salir a correr. Entra en calor frente a su casa y arranca con su entrenamiento. Corre bajo la noche santafesina solo, sin custodia. Levanta la mano cada vez que un vecino lo saluda. El presidente de la Corte Suprema está en plena carrera. Nótese cómo las opiniones de Alejandro Fargosi, integrante del Consejo de la Magistratura, y del inefable Joaco, no difieren ni en una coma. Clarín del sábado. Fargosi acusó a Cristina de sembrar un golpe. Fargosi, representante de abogados en la magistratura, consideró preocupante el discurso presidencial. La Nación de hoy, por Joaquín Morales Solá. El cristianismo está dispuesto a desconocer la Constitución. En el acto del Día de la Bandera, transformó una ceremonia patria en una trifulca de vecinas para entrever su proyecto de propinarle un golpe de Estado a la Corte. Fargosi acusó a Cristina de sembrar un golpe. Su proyecto de propinarle un golpe de Estado a la Corte. Tras el informe habló Flor Peña, quien a pesar de la salvaje campaña que debió soportar con videos de su vida privada incluidos, no se apartó ni un ápice de aquella Flor que en 2009 engalanaba 678. Yo soy de las que creen que cuando los procesos están en marcha nada los puede detener. No importa que ahora no haya salido, en algún momento va a pasar. Como pasó con la ley de matrimonio igualitario, como pasó con la ley de fertilización, como pasó con la ley de medios. Y en algún momento la ley de medios también se va a destrabar. Yo tengo fe en que quizás este sea un primer paso. Hay un debate, existe una reforma, se votó esa reforma, en algunos aspectos de la reforma se van a aplicar. Me da pena que no podamos votar nosotros, me parecería una manera limpia. Además soy de las que cree que las cosas no les pertenecen a los gobiernos, nos pertenecen a nosotros. Bueno, da la impresión de que en la arena política pasó lo mismo que a la hora de las elecciones, no hubo demasiada discusión. Roberto Caballero, ¿qué pasó en la Corte? ¿Es una decisión política? A ver, vamos a tratar de hacerlo cortito, porque me dijeron que tenemos poco tiempo. Sí, pero ahorita está bien. Yo creo que está muy mal que haya habido en Argentina una corte adicta
y creo que es muy malo que haya una corte corporativa y creo que es peor que haya una corte opositora. Ese sería el título, digamos, de la historia. Muy bien. En lo relativo a Lorenzetti, creo que Lorenzetti tiene todo el derecho a presentarse, a fundar un partido, a presentarse en elecciones, ganar o perder, pero no va a hacer uso de sus atribuciones para complicar el ejercicio de un gobierno democrático que tiene otros dos poderes, que no solamente es el judicial, sino también el legislativo y el ejecutivo. Y después, por último, sí alertar, yo creo que hay que comenzar una campaña realmente muy intensa y muy importante para defender la ley de medios. Esta misma corte, esta corte corporativa que ha fallado corporativamente, es la que va a resolver sobre la constitucionalidad de algunos artículos vinculados a la ley, y yo ya no le tengo confianza. Siempre dije que esta era una corte muy prestigiosa, y seguramente se puede ser prestigioso y también corporativo, y este es el costado que menos me gusta de una corte que es prestigiosa. Insisto, hay algo mucho más grave, que es una corte opositora. Roosevelt lo padeció en los Estados Unidos con el New Deal, un plan que fue un plan de salvataje nacional que desafió claramente cuestiones que eran de cultura americana muy profunda, ¿no? Por ejemplo, el tema de la propiedad privada, la intervención estatal, el tema de la asistencia social entendida como una inversión y no solamente como una filantropía, digo, cuestiones esenciales del ser americano que él puso en cuestión y que la corte le hizo la vida imposible, hasta que Roosevelt gana. Roosevelt fue reelecto 4 veces en la historia de los Estados Unidos. Algunos jueces de la Corte, después de ver que era arrollador el triunfo de Roosevelt porque le estaba mejorando la vida de la gente, cambiaron su voto en contra del New Deal, y otros después se fueron jubilando porque Roosevelt sí envió algunas leyes, proyectos de leyes que limitaban temporalmente. Digo, era impensable un señor de 95 años en la Corte, no porque una persona de 95 años no pueda ni pensar ni estudiar. Yo creo que él prefiero a Fait verlo en la Facultad de Derecho dando clases y transmitiendo su experiencia. No estoy tan seguro que entienda el tiempo que estamos atravesando, ¿no? El cambio de época que estamos atravesando. Y esto por supuesto, digamos, no es una cuestión personal con Fait. Me parece que ya, digamos, su tiempo en la Corte ha pasado, porque hoy se tienen que discutir cosas muy importantes allí, y es probable que hay cosas que no entiendo, que no comprendo, que no interprete del mismo modo que le interpreta la mayoría del pueblo argentino. La síntesis de Roberto Caballero, que uno siempre aplaude. Edgardo Moca, creo que es un tiempo igual en que haber llegado a esta discusión es importante, pero ¿se discutió realmente? ¿Se sabe qué es lo que estamos discutiendo respecto de esta democratización de la justicia? Hay un aspecto que no está discutido y no está claro, que creo que está en el comienzo del informe, cuando Lorenzetti habla de que hace falta hacer cambios profundos en la justicia para acercarla a la sociedad, y tiene que ver con esto que recordaba Roberto de la experiencia de Roosevelt en el New Deal. Hay una obsesión por separar las conquistas de los conflictos, y eso vale también para Massa y vale para es la etapa en la que entramos. Porque Lorenzetti, como muchos otros, como Massa, como muchos otros, está muy bien algunas cosas que se hicieron, están muy bien, pero nosotros nos oponemos a esto y a lo otro. Digamos, ¿a qué se oponen? A aquellas cuestiones que hacen viable las reformas. Si vos no te enfrentás con los poderes corporativos, si no te enfrentás con los grandes medios de comunicación, con la sociedad rural, no cambiás nada, son lindas frases. Y me parece que Lorenzetti y Massa entran en ese esquema que es la pelea de la Argentina. Para seguir avanzando en las conquistas, ¿hay que frenar los conflictos o hay que desarrollarlos civilizadamente, inteligentemente y ganarlos? Esa es la pregunta que hay. Cintia García. Sí, más preguntas, porque hay que decir también que la Corte es el que tiene el control de constitucionalidad. Es la Corte, en definitiva, quien decide si algo es o no constitucional, y eso tiene un inevitable tono político. ¿Qué pasa si la Corte hace abuso de su control de constitucionalidad? El fallo de Zaffaroni hay que leerlo con mucha atención. Zaffaroni dice, puede gustarnos o no esta ley, pero no es y no es ni más ni menos que Zaffaroni el que lo dice. Yo no creo que la Corte sea golpista, probablemente sí sea opositora, como dice Roberto, pero me parecería bueno recordar, a tono de la mirada latinoamericana, que fue la Corte Suprema Paraguaya la primera corte que convalida un golpe de Estado contra Lugo. Y me parece que por lo menos eso nos tiene que marcar una alerta sobre la pregunta del tono político de la Corte Suprema. Sin repetir y sin soplar, ¿la decepcionó usted, Nora Veras, la Corte? No, me parece que era esperable este fallo de la Corte Suprema, teniendo en cuenta que creo que la presidenta, como decíamos el otro día, decidió dar una batalla frontal frente, valga la redundancia quizás, a un poder corporativo que se defiende, y la Corte ahí, digamos, ante dos lealtades, es leal a su corporación. Me parece que es esto lo que entró en juego y que queda evidenciado en la postura mayoritaria de 6 ministros de la Corte Suprema frente a 1. Y los argumentos del doctor Zaffaroni son más que contundentes, demostrando cómo la Corte utiliza esas argumentaciones de constitucionalidad para defender intereses que están
plasmados en la actual vigencia de ese Consejo de la Magistratura, que está claro que no funciona. Y que no funciona, como bien también explica el doctor Zaffaroni, es la tercera modificación que se hace a esta institución creada por la Constitución del 94, pero sin precisiones, dejándole las atribuciones al Congreso de la Nación. Entonces me parece que eso es lo que está en juego. Este fallo de la Corte pone, digamos, es un desafío hasta dónde están dispuestos a avalar la reforma al Poder Judicial, si se tocan determinados intereses o no. Me parece que esto no termina acá. Está claro que el discurso de la presidenta es decir, bueno, nosotros respetamos, y creo que esto es fundamental también. Se ha dicho de todo del gobierno en cuanto al totalitarismo, a la vocación absolutamente depredadora hacia la oposición, el no respeto a la institucionalidad. La verdad que lo que ha hecho siempre el oficialismo es respetar los fallos judiciales y respetar los resultados electorales. Se había dicho que esto iba a ser, no sé, el acabose. Y la verdad que lo que hizo es, la presidenta un discurso en el que dice, bueno, yo defiendo esto, no estoy de acuerdo con esto, se los dice demasiado frontalmente para la hipocresía de gran parte de los magistrados de este país, incluidos varios ministros de la Corte Suprema. Sabíamos que más tarde o más temprano la Corte iba a fallar. Para no repetir corte voy a decir que vamos a una pausa y enseguida volvemos con 678. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy tenemos la tasa de financiación más baja en créditos de todos los bancos privados. Y así, ayudamos a las pymes y a miles de argentinos a concretar sus proyectos. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conócelos todos en cualquiera de nuestras 251 filiales o en www.bancocreditcoop.coop. Banco Credit Coop Cooperativo. La banca solidaria.